necesitamos un anillo común, ¿no? Entonces, bien, ya sabemos lo que es un grupo abeliano. Entonces, si M es un grupo abeliano, le vamos a decimos que M es un R módulo, pues lo podemos definir para alguno de los lados, ¿no? Podemos decir que es un R módulo izquierdo, de manera análoga vamos a definir lo que es un R módulo derecho, ¿sale? Si se cumple lo siguiente, ¿no? Si existe una multiplicación de módulo, ¿no? Que básicamente es tomar una función que vaya en este lado, como nos interesa que el R módulo sea izquierdo, pues los escalares los vamos a tomar del lado izquierdo y los elementos del grupo abeliano del lado derecho. Entonces, una función que vaya de tomar un escalar y un elemento del grupo abeliano, ya esto lo mandamos a, vamos a poner así, R, ¿saben? De tal forma que se cumplen algunas propiedades, ¿no? De tal forma que pues deben de cumplir algunas propiedades. Número uno, existe una composición, ¿no? Es decir, si R y R1, vamos a ponerle R2. Si R y S son elementos del anillo y M es un elemento del grupo abeliano, entonces lo que se debe de cumplir es que R por N, aquí la multiplicación que definimos acá, ¿verdad? Tiene que ser exactamente lo mismo que R por S, todo esto multiplicado por R. Aquí parece que esta tendría que ser la multiplicación del anillo, no perdamos de vista, eso es en R, es una multiplicación de dos escalares, y luego eso lo multiplicamos al elemento en el grupo abeliano, ¿sale? Entonces tenemos eso de ahí, esa es la primera propiedad. La segunda es que para todo M en el grupo abeliano, cuando multiplicamos por el 1 del anillo, en realidad todos estos los deja fijos, ¿sale? Entonces tenemos esto de allá y se cumplen unas propiedades distributivas, ¿no? Necesitamos definir qué pasa con la suma. Y vamos a poner R y S son elementos del anillo y M son elementos del grupo abeliano. Entonces se debe cumplir lo siguiente. Número 1, que R más S, cuando lo multiplica un elemento del módulo, pues esto me tiene que dar lo mismo que aplicar cada uno de los dos en el elemento M y luego sumarlos en la suma del grupo abeliano, ¿no? Vamos a pensar que el grupo abeliano está utilizando notación aditiva. Vamos a con la suma. Entonces, fíjense que esta es una suma en el anillo y esto de aquí es una suma en el grupo abeliano, ¿verdad? Entonces, hay una compatibilidad entre las dos operaciones respecto a la multiplicación, ¿no? Entonces esta es pues de la multiplicación modular, esto es la modular y esto es la modular, ¿no? Entonces esa es la primera. Y la segunda ley, bueno, la segunda propiedad distributiva es que un elemento del anillo multiplicando una suma de elementos en el grupo abeliano pues se distribuye, ¿no? Entonces, bien, con esas cuatro propiedades
tenemos perfectamente caracterizado a lo que es un módulo, ¿no? Bien, ¿qué ejemplos de módulos tenemos? ¿Qué ejemplos estamos haciendo de módulos? Un plan largo. De hecho, si se dan cuenta, cuando ya conocemos las cosas de Moderna 1, ¿no? Ya sabemos qué pasa con las acciones de grupos, ¿no? Básicamente lo que estamos haciendo es, bueno, no estamos definiendo exactamente la acción de un grupo, sino que la parte multiplicativa del anillo, porque si se fijan, todo interactúa con el producto del anillo, ¿no? Entonces, salvo que no tenemos inversos en el producto del anillo, necesariamente, ¿verdad? Pues estamos definiendo una acción del monoide, de la parte multiplicativa del grupo, en el grupo abeliano, ¿sale? Entonces, es eso de acá. Entonces, ¿qué ejemplos conocen de acciones, de cosas que se multiplican en grupos abelianos? Una de ellas es bastante natural, que ya la conocen en los cursos de lineal, ¿no? Entonces, si R, lo pongo igual a, creo que lo voy a poner acá, es un campo, todo camódulo es un espacio vectorial, ¿no? Espacio vectorial. ¿Sale? Entonces, sí, justo. O sea, lo que estamos viendo es que si metemos ahí en vez de R el campo, pues básicamente estas cosas son las propiedades de un espacio vectorial, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no estamos definiendo como algo nuevo, ¿sí? Pero bueno, eso en el caso de que tomemos un campo. Pero bueno, ¿qué pasa si tomamos, por ejemplo, a R igual a Z? ¿Y aquí nos obtenemos? Si R es igual a Z, a los enteros, ¿cuáles son los Z-módulos? O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Notemos que un Z-módulo es exactamente un grupo abeliano. ¿Sale? En realidad no estamos como agregando nada nuevo. O sea, ¿qué es lo que nos están diciendo? Para, bueno, si M es grupo abeliano, y que viene, pues vamos a ponerle, sí, n es un elemento entero, es un entero, ¿no? Vamos a ponerlo así, perdón, vamos a ponerlo así. Es un grupo abeliano. Para m y en z, pues ¿cómo podemos definir una acción de z en m? ¿Cómo podemos definirlo como un z-módulo? Pues básicamente lo que hago es n por m, pues va a depender de tres cosas, ¿no? O sea, va a depender de cómo va a ser mi escalar. Si n es positivo, ¿cómo vamos a definir nuestra acción? Pues básicamente lo que voy a hacer es tomar a m y sumarlo n veces, ¿no? N veces. ¿Sí? No, si la n es positiva.
Si n es 0, pues básicamente lo que hacemos es definirlo como el 0, ¿no? Bien. Cosa que no nos tiene que preocupar de los grupos abelianos, porque justamente sabemos que los grupos abelianos se cumplen estas cosas, ¿no? Y si la n es negativa, ¿qué hacemos? Pues lo que vamos a hacer es sumar también, porque tenemos otra operación, pero al inverso de 1. Entonces, pues yo aseguro que con esto n es un módulo. ¿Sale? Y bueno, se lo voy a dejar en tarea, ¿no? Se lo voy a dejar en la tarea, que por cierto este fin de semana ya deben de tener la primera tarea, ¿no? Vean y comprueben, utilizando las propiedades que ya saben de los grupos abelianos, ¿no? Que con esto, pues justo m es un z módulo. ¿Sale? Entonces, no tiene tanto chiste, ¿sí? De hecho, una cosa importante es que, bueno, vamos a ver todavía, pero si el anillo es conmutativo, en realidad no importa cuál es el lado por el que definamos la acción, ¿no? Porque bien, claro, puse las propiedades del lado izquierdo, ¿no? Dije solo las propiedades del lado izquierdo, pero si las definen análogamente aquí, del lado derecho, ¿no? Pues, de hecho, las dos definiciones coinciden. Lo vamos a hacer, ¿no? Lo vamos a ver. Pero bueno, entonces, tenemos esto de acá. Los grupos abelianos coinciden con los z-módulos y al revés, si tienen un z-módulo, pues ya de por sí ya tienen un grupo abeliano, ¿sale? Entonces, eso es lo que ocurre en este caso, en el caso de que R sea Z, pero bueno, ¿de qué otra forma pueden definir módulos? Bueno, de hecho esto es importante. Este caso en el que R es igual a Z, porque por ejemplo hay un ejemplo que me gusta mucho, que se trabaja también, de hecho lo vamos a ver en este curso. ¿Qué pasa si consideramos a Q como Z módulo? Tenemos que, bueno, no vamos a ver, tenemos que el Q es un ¿vale? Q es un entonces, claro. Y otra cosa que no mencioné, en el caso de los campos, pues uno muy importante también es R como un módulo. Eso también es muy importante. Pero bueno, entonces, de hecho también vamos a ver no solamente R como su módulo, sino lo vamos a hacer más simple. R como Z módulo, y este de aquí justamente tendría que ser un Z submódulo. Pero bueno, eso va a ser como más allá. Es un grupo abeliano, los reales es un grupo abeliano. Este también es un grupo abeliano, y este está metido aquí. Y respetan las operaciones. Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, entonces, Q es un Z módulo. Bien. ¿Qué otro ejemplo conoces? Por ejemplo, perdón, este era el tercero. Si R lo ponemos como los complejos, no, perdón, vamos a poner esto. Vamos a poner dicho así. ¿Sale? Este ya lo conocen, no sé si lo conocen, pero bueno, son los enteros gaussianos. Que bueno, básicamente son los números complejos
Entonces eso de ahí, pues bueno, tiene estructura de anillo. Vamos a la estructura de anillo, es un anillo conmutativo, de hecho, cuando tenemos complejos. Entonces podemos ver que los complejos son ¿no? ¿Sale? Pues ¿cómo definimos la acción de los ZIs en los complejos? ¿Cómo definimos esa acción? Pues lo defino como el producto usual de los complejos, ¿no? O sea, multiplico la más de I por el alfa más beta. ¿Sale? Aquí es la multiplicación compleja. ¿Sale? Entonces, pues, ese ejemplo también es muy bonito, ¿no? Bien, básicamente, pues, usando que eres un campo, pues va a cumplir como todo lo que quiere, ¿no? Porque estamos usando la multiplicación que ya conocemos en los complejos, ¿sale? Y ya por último, por ejemplo, si consideramos si K es campo, bien, vamos a hacer K un campo, ¿no? B, un espacio vectorial de dimensión finita, de dimensión, bueno, con la dimensión de B sobre K igual a N y que esto sea finita. ¿Sale? Ok. T, una transformación lineal en B. Vamos a recalcar que esto es una K transformación. ¿Sale? Pues bueno, todo el mundo conoce del curso número 2 al anillo de polinomios. Consideremos a R, o sea, nuestro anillo, el anillo de polinomios con coeficientes en K, ¿no? Es un anillo que ya conocemos muy bien, ¿verdad? Bien, pues yo digo que a B le podemos dar estructura de K espacio, digo de K módulo, K de X módulo. ¿De qué manera? Contemos que, bueno, podemos definir pues una acción que vaya del anillo de polinomios en B. B, pues en particular, como es un espacio vectorial, es un grupo abeliano, ¿no? Entonces, en B mismo, donde un polinomio, junto con un elemento B, ¿cómo definimos la acción de este polinomio en B? Aquí conocemos de los cursos de lineal que podemos aplicar polinomios a las transformaciones lineales, bueno, a los endomorfismos de espacios vectoriales, ¿verdad? En este caso, T es un endomorfismo de B en sí mismo, ¿verdad? Entonces, pues básicamente lo que podemos hacer es tomar a T y evaluarlo en el polinomio F y eso aplicarlo en B, ¿no? Entonces, con esta de aquí, podemos ver
podemos ver que B es un K de X es módulo. Es un espacio vectorial, es un módulo. ¿Sale? Y además, como que este módulo generaliza un poquito la acción de lo que hacían los escalares de K en el espacio vectorial, porque si se fijan, ¿qué es lo que hacen los polinomios constantes? ¿Qué hacen los polinomios constantes aquí? O sea, si f de x es igual a c, que es una constante en K, entonces, ¿quién es f de x aplicado al elemento B? Pues es evaluar este polinomio en t. ¿Pero eso quién es? C multiplicando la identidad en B, ¿verdad? Y esto aplicado en B. Entonces esto es C multiplicando a B. Pero esto como la acción de K espacio vectorial. Entonces justo lo que estamos haciendo es generalizar la acción de los escalares que teníamos en K a todos los elementos en el anillo de polinomios. ¿Sale? Entonces, pues a ver, entonces pues justo, yo digo que esto es una acción que permite definir a B como un K de X módulo, ¿no? No vemos eso. Pues habría que desarrollar todas las propiedades, ¿no? Ok, bien, ¿cuál era la primera de ellas? Razón. Si B y W son elementos en el espacio vectorial, ¿no? Y f de x es un polinomio cualquiera en el anillo de polinomios, entonces, ¿quién es f de x que multiplica a B más W? No, de hecho, bueno, antes no, perdón, aquí era al revés, ¿no? Me tomo dos polinomios, primero para la asociatividad, ¿verdad? Y f y g, dos polinomios. ¿Quién es f aplicado al g de b? Pues esto es f de t aplicado en quién? En g de t aplicado a b, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Bien, pero para eso necesitamos la expresión de g y la expresión de f, ¿no? Supongamos que f de x es igual, vamos a decir, a algunos escalares por estas potencias, ¿no? Vamos a aplicar K desde el 1 hasta n, ¿no? Y G, un polinomio que utilice escalares B por potencias de X, con K desde el 0, hasta ¿sale? Pues eso de X es. Ni modo, hay que hacer un poco de cuestitas, ¿no? Así. Ok. Porque es aplicar esa transformación a este y esta transformación a este,
¿no? Entonces, ok, entonces, ¿quién es eso? O sea, ¿quién es esto de acá? Entonces, esto es la suma desde k igual con 0 hasta n de quién? De los acá que multiplican a quién? Pues en realidad sería el t de k evaluado en g de t aplicado en t, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sale? Bien. Entonces esto es igual a aquí. Desde k igual con 0 hasta n, si dijimos que era n, de acá, t de k, aplicado a quién. Pues esto de aquí, ¿quién es? Pues esto es la suma, ¿verdad? De los b's, desde k igual con 0 hasta m, del t de k. De hecho, vamos a ponerle otro índice, para un poco de j. J, ¿no? Aplicado al b. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿esto de aquí quién es? Pues esto es, como T es una transformación lineal, la composición de transformaciones lineales y es una transformación lineal. Entonces, en realidad, todas estas sumas y multiplicaciones por escalares las sacan, ¿no? Entonces, esto es desde k igual con 0 hasta n de acá, que multiplica, sacamos toda la suma y todos los escalares, pues esto es desde j igual con 0 hasta m. De hecho, esto es como el acá multiplica a todo esto, ¿no? A los bj's, ¿verdad? Que multiplican a quién? Pues al tk aplicado al tj y todo esto al b. ¿Sí o no? Bueno, aquí era un corchete, ¿no? Corchete grande. Entonces, ¿esto quién es? Pues bueno, multiplicar por escalares también es una operación lineal, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos en realidad una doble suma. Con 0 hasta n, j hasta 0 hasta m, de acá, por el j, y esta en realidad, ¿quién es? Pues es tk, ¿sale? Pero bueno, esto de aquí, ¿quién es? Si se dan cuenta, pues esto es en realidad un polinomio. De hecho, no es un polinomio cualquiera. O sea, esto bien podría verlo como quién, como pues sí, vamos a ponerle de hecho, o sea, anotemos que vamos a hacer como un pequeño paréntesis, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Antes de escribir quién es eso de aquí, ¿no? Notemos que o sea, ¿quién es esto de acá? O sea, bueno, en principio tendríamos que fijarnos en F y G, pero en realidad nos vamos a fijar en el producto de ellos dos, ¿no? Pues no es difícil notar que esto de acá, x de acá, es igual a 0 hasta n, multiplicado por j igual con 0 hasta m, j x a la j. Esto es igual, pues justo a lo que tenemos ahí, ¿no? O sea, esto es exactamente k igual con 0 hasta n, j igual con 0 hasta m, de acá, bj, x a la k, ¿no? Una doble suma. O sea, es jugar con las dobles sumas y ver que efectivamente esto es básicamente, pues, el polinomio f por g aplicado en g. Y en toda esa transformación lo estamos aplicando en el elemento b, ¿verdad? Entonces, en realidad lo que tenemos es lo que queremos, ¿no? Justo esto es la acción de f por g sobre
el elemento B, ¿no? Entonces se cumple la primera propiedad que queríamos de los módulos, ¿no? O sea, para definir una acción de nuestro anillo en este grupo abeliano, ¿no? Entonces, pues bueno. Entonces, ustedes pueden comprobar o pueden hacer un poquito más las cuentas y ver que efectivamente eso de ahí nos da un K de X módulo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace falta ver? Ya tenemos la asociatividad, nos falta ver que el 1 deja a todos hijos, pero el 1 en esta acción, ¿quién es? Cuando aplicamos el 1, pues en realidad era lo que decían aquí, ¿verdad? Es la identidad básicamente. Y entonces a todos los deja fijos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Las distributividades, ¿no? O sea que las sumas distribuyen al producto. No es difícil hacer las cuentas, ¿no? Entonces, efectivamente, bueno, vamos a ponerle puntitos suspensivos, ¿no? Los dejo a ustedes, pues. B es un K de X, ¿sale? Y no lo pierdan de vista, eso lo vamos a utilizar más tarde. O sea, vamos a ver que justo como este es un K, un campo, ¿no? Los coeficientes, el anillo de polinomios no es un anillo cualquiera, tiene mucha estructura, ¿no? En particular, pues es un dominio de ideales principales. Y eso pues va a ser como muy enriquecedor para nuestros módulos. De hecho, vamos a ver que pues esta estructura de cada X módulo pues nos va a dar información acerca de esta, ¿sale? Entonces, bien. Pues bueno, pero eso lo vemos más adelante, ¿sale? Entonces, pues ya tienen algunos ejemplos, ¿sale? O sea, justo la idea de los módulos es que generalizan un poquito a lo que pasaba con los anillos y los subanillos, como el caso que decía de los enteros gaussianos en los números complejos, ¿no? Justo, no necesariamente tenemos un campo, como ocurre en, no sé, los racionales en los reales, o los reales en los complejos, pero bueno, todavía podemos decir cosas acerca de esas subestructuras, ¿no? Entonces, bien, pero hay otra forma de ver a los módulos, ¿no? Y por eso estaba recordando lo primero que hicimos en el curso, los anillos, porque los anillos son importantes, también acá. Porque, a ver, recordemos que si M es un grupo abeliano, recordemos que el conjunto de los endomorfismos de M le podemos dar estructura de anillo, ¿no? Esto de aquí, si se acuerdan, eran los morfismos de grupos, ¿no? ¿Sale? Entonces, recordemos que a ese conjunto le podemos dar una estructura de anillo. ¿Quién era la suma? Entonces la suma entrada, ¿no? ¿Y quién es el producto? La composición. ¿Sale? Entonces, recordemos que tiene estructura de anillo. El anillo común. ¿Sale? Entonces, definamos una acción de R en M como, pues básicamente lo que vamos a hacer es tomar de R este anillo y tomar este otro anillo y dar un morfismo de anillos, ¿no? Si existe un morfismo de anillos entre este y este, entonces decimos que ese morfismo de anillos define una acción de R en el grupo L, ¿sale? Como un morfismo
morfismo de anillos de esta forma, ¿saben? O sea, un morfismo de anillos que vaya de R en el anillo de los morfismos de M, ¿sale? Entonces, ¿por qué le llamo acción? Pues justo, nos recuerda un poquito a las multiplicaciones modulares, ¿no? O de módulos. Entonces, justo, pues vamos a ver que esas dos cosas son equivalentes, ¿no? O sea, ¿qué es lo que voy a decir? Pues, todo módulo tiene asociada, todo R módulo tiene asociada una acción, y si tenemos una acción de R en el anillo, digo de R en el grupo abeliano, entonces tenemos una estructura de R módulo, ¿sale? Entonces, ok, de hecho es una acción de R en M izquierdo. Izquierda. Si queremos definir la acción derecha, entonces en realidad lo que tendríamos no es un morfismo, sino lo que le llamamos un antimorfismo, que es básicamente el producto no lo abre tal cual, sino lo voltea, ¿no? Entonces, pero bueno, esas cosas no nos vamos a interesar tanto. Yo al menos siento más naturales justamente los módulos izquierdos, ¿no? Entonces, pues justo. Entonces, a ver, ok, pues vamos a dar un pequeño teorema. Vamos a dar un teorema, y es básicamente que pues número uno, si tenemos vamos a poner primero esto. Si tenemos una acción izquierda de R en M, entonces a M le podemos dar estructura de R módulo izquierdo, ¿no? Entonces, si R es un anillo como 1, y M un grupo abeliano, tal vez que existe una acción de R de izquierda, entonces M es un R módulo izquierdo. ¿Sale? Entonces, si tenemos una acción, podemos definir AM como una R módulo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a esta demostración? Sea, pues phi, que vaya de R en el anillo de los morfismos, ¿no? Un morfismo de anillos. ¿Sale? Entonces, definimos cómo vamos a definir la acción. Pues básicamente necesitamos tomar escalares, ¿no? Elementos de mi futuro módulo, y eso me tiene que devolver un elemento en el módulo, ¿no? Entonces, ¿cómo definimos esto de acá? Pues fíjense, lo que hace phi es tomar elementos del anillo y nos da una función que va de m en m. Entonces, pues bueno, si ya tengo un elemento en m, pues al principio me gustaría aplicarle eso al morfismo, bueno, al elemento que me da mi morfismo aplicado en r. ¿Sí? Entonces, pues justo definimos eso de esta forma y aseguramos que m es un módulo izquierdo con esta multiplicación escalar, ¿no? Multiplicación de módulos. ¿Sale?
Entonces hay que ver qué es una multiplicación de módulos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que necesitamos ver? La asociatividad, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos con la asociatividad? Pues, ¿qué tengo que tomar? Sean, pues, dos elementos en el anillo y alguien en el, ¿no? ¿Sale? Vamos a ponerle que es justo la primera propiedad, ¿no? Es mi primera propiedad. Entonces, pues bien, ¿quién es? Ah, claro. Entonces, pues básicamente esto es. ¿No? O sea, esto es R aplicado en M, o sea, esto es tomar el morfismo de anillos, aplicarlo en R y eso me da una función. Entonces, esa función se la aplico. ¿Sale? Entonces, bien, pues ¿quién es? R en este. Pues a ver, nosotros leemos de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, esto es phi de R aplicado en este elemento de acá, ¿no? Esto es S por M. Pues de hecho es S por M, ¿no? Pero bueno, esto es exactamente phi de R aplicado en esto de aquí, pues es phi de S aplicado en M. ¿Sale? Pero bien, esto de aquí, ¿quién es? Pues fíjense que es básicamente componer a phi de R con phi de S, ¿verdad? Sí. Aplicado en M. ¿Sale? Pero phi, ¿qué es? Phi es un morfismo de anillos. Entonces al producto, que este es el producto en este anillo, ¿no? Justamente por estaba recordando que es el producto aquí. Pues es la composición, ¿no? Entonces, pues fíjense, aquí tenemos la composición de imágenes bajo phi, entonces estas se unen, ¿no? Entonces esto es exactamente phi de RS aplicado en M. ¿Y esto quién es? Pues es R por S en el anillo, ¿verdad? Recuerden que esto es en R, es un morfismo, entonces esto es R por S aplicado así. Y ya está. Entonces, la asociatividad la cumple, ¿no? Bien. Entonces, bien, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué pasa con el 1? Vamos a borrar. No lo borro. Tengo que terminar. Okay. Me voy llevando los tiempos. Pero bueno. La siguiente propiedad, ¿qué pasa con el 1, verdad? El 1 aplicado para todos si M es un elemento de mi grupo abeliano. ¿Quién es 1 aplicado en M? Pues eso es phi del 1 de mi anillo aplicado en M. Pero bueno, como esto es un morfismo de anillos, manda el 1 del 1. ¿Quién era el 1 del anillo en los morfismos? De identidad, ¿no? La identidad de M aplicada en M es exactamente M, ¿no? Entonces, bien, pues a todos los dejo fijos. 3. Si R y R y S son elementos en M, digo en R, el anillo, y M es un elemento en mi grupo abeliano, ¿quién es R más S aplicado en M? Pues esto es, por definición, tal cual, esto es phi de R más S aplicado en M, ¿verdad? Bien.
Pero otra vez, phi es un morfismo. A las sumas, no sabe. Entonces esto es phi de R más phi de S y todo esto aplicado en M. ¿Sale? Pues bueno, ¿cómo aplicamos la suma en el anillo de endomorfismos? Pues era básicamente entrada, ¿no? Entonces, esto es la entrada M phi de R más la entrada M de phi de S, ¿no? Entonces, pues esto de aquí, si no estoy mal, esto es R aplicado en M más S aplicado en M. Entonces, agua, ¿no? Y bien, la cuarta, si si R es un elemento en el anillo y M prima son elementos en M, pero ¿quién es R aplicado en M más M prima? Por definición, eso es phi de R aplicado en M más M prima. Bien, pero ¿qué pasa aquí? Este de aquí justo cae en el anillo de endomorfismos. Los endomorfismos dijimos que eran morfismos de grupos de M en M. Entonces, estoy aplicando una suma en M, entonces esta cosa la abre, ¿no? Entonces esto es phi de R aplicado en M más phi de R aplicado en M prima. ¿Vale? Pero eso de aquí ya. Este es R aplicado en M más R aplicado en M prima. Ya acabamos, ¿no? Entonces, efectivamente, cada vez que podemos definir una acción de R en M, obtenemos una multiplicación de módulos. ¿Sale? Entonces, bueno, ya no da tiempo. Mañana vamos a ver el regreso, ¿no? Vamos a ver que cada vez que tenemos un módulo, podemos definir una acción de R en M izquierda. ¿Sale? Entonces, pues bueno, ¿estamos bien? ¿Todo claro? Bueno, nos vemos mañana.